El Che Guevara es una figura que resuena en los pasillos del tiempo, un enigma de la historia que desafía las definiciones simplistas. Para algunos, fue el héroe revolucionario que luchó contra la opresión. Para otros, un frío verdugo que justificaba fines dudosos. Su imagen, con su boina y su mirada decidida, es un símbolo que trascendió las revoluciones, apareciendo en camisetas, libros y hasta murales. Pero detrás de la icónica foto, ¿quién era el hombre? ¿Un libertador de los pueblos o alguien que perpetuó sus propios dogmas por la fuerza? Ahora haz clic en Me gusta. Suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Es imposible hablar del Che Guevara sin tocar la curiosidad de la historia. ¿Cómo alguien tan controvertido puede aún fascinar y dividir opiniones? Mientras algunos construyen estatuas para celebrar su legado, otros se preguntan sobre los métodos que utilizó para lograr sus objetivos. Después de todo, ¿era un idealista o simplemente una pieza más del juego político? Las respuestas no son sencillas, pero nos llevan a un viaje lleno de misterios y acalorados debates. Su presencia en la cultura popular es innegable. Películas, documentales e incluso canciones han inmortalizado al revolucionario que abandonó una vida cómoda para luchar por lo que creía. Y, sin embargo, su historia está lejos de ser unánime. Cada página escrita sobre él aporta una nueva capa al misterio de la historia que rodea su vida, sus acciones y las consecuencias de su ideología. Pero, antes de intentar desentrañar el dilema, héroe o asesino, es necesario entender quién fue Ernesto Guevara de la Serna. Cómo el niño que enfrentó dificultades respiratorias se convirtió en el ícono que conocemos hoy. Prepárate para sumergirte en los primeros pasos de este viaje, donde la infancia comienza a moldear al hombre detrás del mito. La historia de Ernesto Guevara comienza en Rosario, ciudad de Argentina donde nació el pequeño en el seno de una familia de clase media. Sus padres, Celia y Ernesto, tenían una visión progresista para la época, algo que influiría fuertemente en el joven. Desde muy pequeño, el niño demostró una gran inteligencia, pero también se enfrentó a un desafío constante: el asma. Esta condición, que limitaba sus movimientos, forjó un espíritu resiliente y un buen ojo para las dificultades humanas. Vivir con asma no solo moldeó su resiliencia, sino que también lo conectó con una realidad que pocos de su edad conocían. Mientras otros niños corrían sin preocupaciones, Ernesto enfrentó crisis que lo obligaron a hacer una pausa y reflexionar. Quizás por eso desarrolló una fascinación por los libros, especialmente aquellos que exploraban los misterios históricos y las grandes revoluciones del mundo. Obras de Karl Marx y Sigmund Freud fueron sus compañeras, plantando semillas que germinarían años después. A pesar de sus limitaciones físicas, Ernesto era un inconformista. Desde pequeño cuestionó las desigualdades que veía a su alrededor. Cuando visitó plantaciones y las zonas más pobres de Argentina, sus observaciones surgieron en intensas conversaciones con amigos y familiares. Para Ernesto, la pobreza no era solo un hecho que debía lamentarse, sino una herida que necesitaba ser tratada. Y así, el inconformismo de un niño se convirtió en una chispa de rebelión. La infancia del Che es un poderoso recordatorio de cómo los desafíos pueden moldear grandes personalidades. Fue durante este periodo que comenzó a construir la mirada crítica que lo acompañaría durante toda su vida. Pero cómo esta base se convirtió en una acción tan radical. La siguiente etapa de su viaje revelará cómo el joven Ernesto comenzó a ver el mundo más allá de las fronteras de su propia tierra. Cuando Ernesto Guevara decidió cruzar América Latina en motocicleta, probablemente no imaginó que este viaje cambiaría el rumbo de su vida. Junto a Alberto Granado, su amigo y compañero de aventuras, el joven recorrió caminos, pueblos y ciudades que le revelaron la dura realidad del continente. Allí la desigualdad no era solo una idea teórica, sino una herida abierta que marcaba los paisajes
y los rostros de las personas. Este viaje no fue solo una aventura, fue una inmersión profunda en el enigma de la historia de las Américas. A cada kilómetro, Ernesto descubrió historias de exploración y sufrimiento. Visitó minas donde los trabajadores eran tratados como máquinas desechables y pasó por pueblos donde el hambre estaba tan presente como el aire que respiraban. El viaje fue mucho más que una exploración geográfica. Fue un viaje emotivo. Comenzó a comprender que lo que veía no eran problemas aislados, sino todo un sistema que parecía diseñado para mantener a la mayoría en la pobreza. El impacto de este viaje fue tan profundo que registró sus experiencias en diarios, que luego serían publicados, revelando a un joven que comenzaba a comprender el poder de la acción colectiva. Sus notas, llenas de indignación y compasión, revelan cómo pasó de ser un observador curioso a alguien que se veía a sí mismo como parte de una solución más amplia. El viaje no solo alimentó su inconformismo, sino que también despertó el deseo de cambiar la historia. Fue en ese momento cuando el revolucionario empezó a tomar forma. El viaje no solo le mostró a Ernesto la profundidad de las desigualdades, sino que también encendió la chispa de una lucha que trascendería fronteras. Y así, desde el asfalto de las carreteras latinas hasta el campo de batalla político, el joven Ernesto comenzaría a transformarse en el Che que conocemos. Pero para ello necesitaba un mentor, alguien que pudiera convertir su indignación en estrategia. Fue en México, refugio de revolucionarios de toda América Latina, donde Ernesto Guevara conoció a Fidel Castro, el hombre que daría forma a los siguientes capítulos de su vida. Al principio fue un encuentro casual, pero la conexión entre ambos pronto se volvió innegable. Fidel, con su visión estratégica y liderazgo carismático, encontró en Ernesto al socio ideal para su lucha. Y Ernesto, sediento de una causa mayor, encontró en Fidel un líder capaz de transformar los ideales en acción. El movimiento 26 de julio, liderado por Fidel, tenía un objetivo claro: derrocar el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en Cuba. Ernesto, al escuchar los planes de Fidel, sintió un llamado que parecía hacer eco del misterio de la historia que tanto buscaba comprender. No pasó mucho tiempo antes de que se uniera al grupo. Cambió su estetoscopio por un rifle y comenzó un entrenamiento militar que desafió tanto su cuerpo como su mente. El entrenamiento fue intenso, pero también revelador. Ernesto no era un luchador más. Su inteligencia y dedicación lo hicieron destacar entre los demás. Mientras otros aprendían a usar armas, él se sumergió en tácticas guerrilleras y teoría revolucionaria, demostrando ser tanto un estratega como un idealista. Con el paso del tiempo, no solo se volvió esencial para el movimiento, sino que también comenzó a dar forma a su propia visión de lo que significaba luchar por la justicia. Este encuentro con Fidel fue el punto de inflexión en la vida de Ernesto. No se trataba solo de unirse a un movimiento, se trataba de encontrar una causa que te satisficiera. Y así, el hombre que buscaba respuestas en caminos polvorientos, ahora se preparó para crear su propia narrativa. El escenario estaba preparado, y en el siguiente acto, Ernesto, ya apodado Che, desafiaría los límites de la resistencia humana y cambiaría para siempre el curso de la historia. El Che Guevara abordó el barco Granma junto a Fidel Castro y otros 79 hombres con destino a Cuba. El objetivo era claro, pero el camino incierto. La llegada a la isla no fue triunfal. Fueron emboscados y solo un puñado de guerrilleros sobrevivió para refugiarse en la Sierra Maestra. Fue allí, en las montañas, donde empezó a escribirse la historia, con el sonido de las balas resonando como la banda sonora de una revolución en ciernes. En la Sierra Maestra, el Che se distinguió no solo como combatiente, sino como líder y estratega. Organizó emboscadas, distribuyó suministros y atendió a los heridos, mientras llevaba un diario en el que registraba cada victoria y derrota.
Su capacidad para inspirar a sus compañeros de equipo fue notable, al igual que su implacable determinación. No fue solo un tiroteo, fue una lucha para transformar a Cuba en un símbolo de resistencia contra la opresión. Cuando triunfó la revolución en 1959, el Che no solo salió victorioso, sino que se convirtió en el rostro de una nueva era para el país. Para muchos, él era el héroe que luchaba por un ideal. Para otros, un símbolo del miedo que pueden traer los cambios drásticos. El éxito de la revolución fue un parteaguas, pero también el comienzo de nuevos desafíos. Las victorias en combate fueron solo el comienzo de un sueño más grande. La revolución cubana fue la realización de un ideal, pero también planteó cuestiones que trascendieron el campo de batalla. El Che estaba empezando a darse cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra los tiranos, sino contra los sistemas arraigados en la desigualdad. Mientras ondeaba la bandera de la victoria, surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo construir un mundo donde la libertad no fuera solo una palabra, sino una realidad? Este dilema llevaría al Che a tomar decisiones aún más audaces. Tras la victoria de la Revolución cubana, el Che Guevara asumió un controvertido papel como comandante de la prisión de La Cabaña. Allí supervisó juicios sumarios de opositores al régimen, muchos de ellos acusados de colaborar con la dictadura de Batista. Para los revolucionarios, estas acciones fueron vistas como justicia, una forma de castigar años de opresión. Pero, para los críticos, fue una venganza despiadada, que tiñó de sangre el sueño revolucionario. Los tribunales revolucionarios fueron escenario de decisiones difíciles y polarizadoras. El Che creía que la justicia revolucionaria era necesaria para garantizar que la tiranía no volviera a surgir. Vio esos momentos como un paso inevitable hacia la consolidación del nuevo orden. Pero al mismo tiempo, la velocidad y la gravedad de los juicios plantearon cuestiones éticas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Cómo equilibrar la justicia con la humanidad en tiempos de transformación? Para muchos, el Che era un frío verdugo, capaz de eliminar enemigos sin dudarlo. Para otros, era un líder pragmático, dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger un futuro más justo. El enigma de la historia está precisamente ahí. Las acciones de La Cabaña son recordadas como un símbolo de valentía o crueldad, según quien lo cuente. Esta dualidad refuerza el dilema entre el idealismo y los costos reales de la revolución. Mientras los muros de la prisión resonaban historias de vidas truncadas, el Che se preparó para nuevos desafíos. Sabía que el sueño revolucionario no se haría realidad solo con armas y juicios. Era necesario construir un país diferente, transformar los ideales en políticas concretas. Y así fue como abandonó el campo de batalla para convertirse en el arquitecto de un nuevo socialismo, enfrentando desafíos aún más complejos. Después de la victoria revolucionaria, el Che Guevara cambió su uniforme militar por traje formal y asumió roles cruciales en el nuevo gobierno cubano. Como ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba, intentó moldear la economía del país según su visión marxista. Para el Che, la construcción del socialismo era más que una necesidad. Era un ideal que se suponía desafiaría las normas capitalistas y marcaría el comienzo de una nueva era de igualdad. Sin embargo, liderar un país recién liberado resultó ser una tarea monumental. El Che implementó reformas audaces, nacionalizando industrias y buscando diversificar la economía cubana. Pero su inexperiencia económica también fue evidente, lo que generó importantes desafíos. La obsesión por crear un modelo igualitario a menudo ignoraba matices prácticos, lo que generaba escasez e ineficiencia. Para él, la lucha económica era una extensión de la revolución, pero el impacto sobre el pueblo era complejo. Aún así, su dedicación era incuestionable. El Che trabajó incansablemente, participando personalmente en cosechas y fábricas, creyendo que el ejemplo debía venir de arriba.
Vio el trabajo manual como una forma de fortalecer la moral revolucionaria y reforzar la unidad entre líderes y trabajadores. Sus acciones, aunque admiradas por muchos, también plantearon dudas sobre la viabilidad a largo plazo de sus métodos. El ministro Che enfrentó los límites de su visión, pero nunca abandonó su creencia en el poder de la transformación. Cada fracaso lo empujó a pensar más allá de las fronteras de Cuba, imaginando un mundo donde el socialismo no fuera una isla aislada, sino una corriente global. Y fue con este deseo de expansión que comenzó a vislumbrar su próxima misión: llevar la revolución más allá de las aguas cubanas. El corazón del Che Guevara latía al ritmo del marxismo, una ideología que no solo abrazó, sino que vivió intensamente. Para el Che, la lucha de clases era el motor de la historia, y el socialismo era el único camino hacia la liberación de los pueblos. Veía al capitalismo como el gran villano, una máquina que aplastaba a los más débiles en favor de los poderosos. Sus palabras y acciones reflejaban a un hombre que no solo creía en la revolución, sino que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. El Che no era un teórico de salón. Su ideología estaba basada en la práctica. Criticó abiertamente al imperialismo, señalando con el dedo a potencias como Estados Unidos, a las que consideraba símbolos de explotación. En encendidos discursos, defendió la necesidad de derrocar estos sistemas con acciones concretas, no solo con palabras. Para él, el silencio ante la opresión era complicidad, y la neutralidad era una elección del opresor. Su visión trascendió las fronteras de Cuba. El Che creía en una revolución global, donde los oprimidos de todos los continentes se levantarían contra los sistemas que los explotaban. Vio a América Latina como un campo fértil para esta lucha, pero también extendió su mirada hacia África y Asia, unificando a los pueblos bajo un ideal común. Esta perspectiva internacionalista fue a la vez su fortaleza y su perdición, ya que pocos estaban dispuestos a seguir la intensidad de su visión. La ideología del Che, tan apasionada como radical, dividió la opinión e inspiró acalorados debates. Para algunos, él fue el faro que iluminó el camino de la resistencia. Para otros, un soñador que ignoraba la complejidad del mundo real. Pero lo que es seguro es que nunca estuvo satisfecho con el status quo. Sus creencias lo impulsaron a buscar nuevos horizontes, donde pudiera poner en práctica su deseo de liberar a los pueblos más allá de Cuba. El Che Guevara, inquieto por naturaleza, abandonó Cuba para llevar la revolución al corazón de África, más concretamente, al Congo. Creía que el continente era un campo estratégico en la lucha contra el imperialismo. Allí encontró un país devastado por la colonización y dividido por conflictos internos. El Congo, con su rica y compleja historia, fue para el Che un escenario ideal para despertar el sueño revolucionario. Pero este esfuerzo pronto resultó ser más desafiante de lo que imaginaba. El paisaje era brutal. Los combatientes locales, con poca experiencia militar, carecían de organización, y las dificultades logísticas eran constantes. El Che, acostumbrado a la disciplina de las guerrillas cubanas, enfrentó el shock de dirigentes que no compartían su intensidad ni su compromiso. A pesar de esto, persistió, tratando de transmitir sus ideas y métodos a un grupo que apenas entendía su visión. El enigma de la historia aquí fue la desconexión entre los ideales del Che y la realidad del Congo. La lucha en el Congo estuvo marcada por fracasos estratégicos y pérdidas humanas, pero también por profundas lecciones. El Che se dio cuenta de que la revolución no se podía imponer. Tenía que nacer de las necesidades y deseos del pueblo. Esta experiencia, aunque amarga, reforzó su creencia de que la lucha era global, pero también lo obligó a enfrentar sus propias limitaciones como líder y estratega. Saldría del Congo transformado, pero con cicatrices que llevaría para siempre. De regreso a las costas de África, el Che comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que el fracaso en el Congo no significaba el final de su viaje. Más bien,
fue una oportunidad para redirigir sus esfuerzos. La siguiente etapa lo llevaría de regreso a Sudamérica, donde intentaría reavivar la llama de la revolución, esta vez en un territorio más familiar e igualmente desafiante. Al determinar que América Latina seguía siendo el campo de batalla ideal para su lucha, el Che Guevara dirigió su atención a Bolivia. El país, con su historia de desigualdades y tensiones sociales, parecía un terreno fértil para una revolución. El Che creía que podía transformar las montañas bolivianas en una nueva Sierra Maestra, replicando el éxito que había logrado en Cuba. Con este sueño en mente, dirigió un pequeño grupo de guerrilleros, preparados para reavivar la llama revolucionaria en el continente. Pero el terreno boliviano no era Cuba, y pronto comenzaron a aparecer desafíos. El apoyo local era escaso, y los campesinos, en lugar de aliados, veían a los guerrilleros como intrusos. El Che enfrentó dificultades para establecer conexiones con el pueblo, que temía represalias del gobierno. Además, la geografía y las condiciones climáticas dificultaban la logística, haciendo de cada día una lucha por la supervivencia. La realidad de Bolivia puso a prueba cada gramo de su resiliencia y determinación. A pesar de las adversidades, el Che mantuvo su liderazgo y siguió transmitiendo sus ideales. Para él, cada día en el campo de batalla era una oportunidad para demostrar su compromiso con la causa. Sus diarios, escritos en medio de la selva, muestran a un hombre que, a pesar de estar rodeado de obstáculos, no perdió de vista su sueño de liberar al pueblo. Pero la resistencia local y la constante presión militar hicieron de cada avance un acto de pura valentía. La campaña en Bolivia fue un capítulo amargo en su carrera, pero también un testimonio de su tenacidad. El creciente aislamiento y las traiciones inminentes ensombrecen su destino. Sabía que se acercaba un momento decisivo, pero la llama de la revolución, para el Che, era algo que merecía cualquier sacrificio. Y fue en esa jungla, entre balas e ideales, donde se preparó para afrontar el desenlace de su viaje. El final del viaje revolucionario del Che Guevara llegó con una emboscada en las selvas bolivianas. Aislado, con escasos recursos y pocos combatientes de su lado, estuvo rodeado de fuerzas militares entrenadas y apoyadas por Estados Unidos. La captura del Che no fue solo un golpe estratégico, fue el cierre simbólico de una era de ideales revolucionarios que para muchos parecían invencibles. Allí, en medio de la nada, el hombre detrás del mito finalmente se encontró con la historia. El Che fue llevado a una escuela rudimentaria en el pueblo de La Higuera. Las horas que pasó allí estuvieron marcadas por la tensión y la introspección. Los testigos informaron que, incluso bajo presión, mantuvo una postura orgullosa y una mirada fija. Sabía que su muerte no sería el final. Creía que su vida se convertiría en una semilla para futuras revoluciones. Esta confianza, aunque trágica, revela al hombre que vivió y murió por sus ideales, incluso en sus últimas palabras. La ejecución del Che, llevada a cabo sin juicio, fue rápida y despiadada. Su cuerpo fue exhibido como trofeo de la victoria de las fuerzas bolivianas, pero también como una advertencia para quienes se atrevieron a seguir su camino. Fotografías de su cadáver circularon por todo el mundo, despertando indignación, admiración y, sobre todo, curiosidad por el legado que dejó. Su muerte, en lugar de poner fin a su historia, inició el mito que crecería en las décadas siguientes. En ese pueblo boliviano se cerró un capítulo, pero la figura del Che Guevara comenzó a trascender la vida mortal. Su sacrificio elevó su imagen a un nivel casi religioso para algunos e intensificó las críticas de quienes lo veían como un asesino. Pero su viaje no se borró. Se ha convertido en un enigma de la historia, invitando a cada generación a reflexionar sobre los costos y significados de luchar por una causa mayor. La muerte del Che Guevara no silenció su influencia. Al contrario, amplificó su voz en el escenario mundial. Su ideología y acciones
inspiraron movimientos de izquierda en todo el mundo, desde guerrillas en América Latina hasta protestas estudiantiles en Europa. Se convirtió en un símbolo para quienes buscaban resistir al imperialismo y las desigualdades sociales. Sin embargo, su imagen también dividió opiniones, generando acalorados debates sobre los méritos y límites de su lucha. Para muchos, el Che fue el máximo ejemplo de resistencia y valentía, alguien que lo sacrificó todo en nombre de un ideal. Los movimientos sociales encontraron en él un modelo de lucha, utilizando sus palabras y estrategias para desafiar regímenes opresivos. Su rostro, impreso en banderas y carteles, se convirtió en el emblema de la lucha contra la opresión, trascendiendo fronteras y culturas. Pero esta imagen idealizada no siempre captó la complejidad de sus acciones e ideas. Por otro lado, los críticos señalaron los aspectos oscuros de su legado. Las ejecuciones sumarias y la severidad de sus tácticas mancharon su reputación entre quienes veían la libertad como algo incompatible con la violencia. Estos debates siguen vivos hoy, convirtiendo al Che en un personaje que desafía cualquier intento de simplificación. Su historia es a la vez inspiración y advertencia, un ejemplo de cómo el idealismo puede chocar con las duras realidades del poder. El legado político del Che Guevara sigue siendo tan polarizador como su vida. Se le recuerda como un héroe y un villano, un mártir y un tirano, según el punto de vista. Pero una cosa es innegable: él moldeó la forma en que el mundo entiende la revolución y la resistencia. Esta dualidad nos lleva a cuestionar no solo la historia, sino también el papel de los símbolos en nuestras luchas. Después de todo, ¿cómo podemos separar al hombre del mito en el que se convirtió? La imagen del Che Guevara trascendió las barreras políticas, convirtiéndose en un ícono cultural reconocido prácticamente en todos los rincones del mundo. El famoso retrato captado por Alberto Korda, con su mirada fija y su boina estrellada, se convirtió en una de las fotografías más reproducidas de la historia. Hoy imprime camisetas, carteles y objetos de arte, llevando consigo admiración e ironía. Después de todo, ¿cómo es posible que un hombre que luchó contra el capitalismo se convirtiera en un producto tan rentable? Esta dualidad es fascinante y refuerza el misterio de la historia que rodea al Che. Para algunos, su imagen representa la resistencia y la lucha contra la opresión, un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. Para otros, la comercialización de su figura es una traición a sus principios. Ver su foto pegada en artículos vendidos por grandes corporaciones es para muchos el colmo de la contradicción. Pero quizás esa sea la esencia de un símbolo tan poderoso. Puede interpretarse de innumerables maneras. Además de ser un emblema de lucha, la figura del Che ha sido romantizada a lo largo de los años. Películas y documentales han explorado su vida, omitiendo a menudo las partes más oscuras. Su imagen fue cuidadosamente moldeada como la de un héroe revolucionario, casi libre de defectos. Este culto al mito lo transformó en algo más grande que la propia historia, un enigma que continúa provocando feroces debates y profundas reflexiones. El culto a la imagen del Che Guevara es un reflejo del impacto que tuvo en el mundo, pero también nos lleva a preguntarnos cómo se crean y utilizan los símbolos. Se le recuerda como un mártir, un líder, un revolucionario y, paradójicamente, como una mercancía de mercado. Y así, su figura sigue desafiando e inspirando, dejando abierta la pregunta: ¿qué significa realmente llevar la imagen del Che en un mundo tan diferente al que él luchó por cambiar? Mientras muchos ven al Che Guevara como un héroe revolucionario, otros lo ven de manera muy diferente. Las críticas al mito del Che no son nuevas. Desde su ascenso como líder, su imagen ha estado acompañada de acusaciones de autoritarismo e intolerancia. Sus métodos, a menudo brutales, plantearon dudas sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza. Para sus detractores, el Che no era solo un idealista,
sino alguien que utilizaba la violencia como medio para imponer sus convicciones. Los juzgados revolucionarios de la Cabaña son uno de los puntos más polémicos de su carrera. El Che estuvo al frente de juicios que resultaron en ejecuciones sumarias, a menudo sin el debido proceso. Sus defensores argumentan que estos actos fueron necesarios para consolidar la revolución, pero sus críticos los consideran actos de crueldad. Este episodio ejemplifica cómo la historia del Che está marcada por ambigüedades, donde una misma acción puede verse como heroica o tiránica. Los historiadores contemporáneos han deconstruido el mito del Che, presentando una figura más humana y menos idealizada. Los documentos revelan sus defectos, contradicciones y decisiones controvertidas. Después de todo, era un hombre complejo, moldeado por una época de intenso conflicto. Esta deconstrucción no disminuye su impacto histórico, pero nos obliga a reflexionar sobre cómo se construyen y perpetúan los mitos, a menudo a expensas de importantes matices. Las críticas al mito del Che Guevara no borran su relevancia, pero revelan la profundidad de su influencia. Sigue siendo un enigma de la historia, un símbolo que despierta pasión y polarización. Al mismo tiempo, estas críticas nos llevan a cuestionar cómo se cuenta la historia y quién tiene el poder de darle forma. Quizás sea en las imperfecciones del mito donde encontramos las respuestas más intrigantes sobre el hombre que realmente fue. Detrás del ícono revolucionario había un hombre que enfrentaba las mismas complejidades y dilemas en su vida personal que cualquier otra persona. El Che Guevara fue esposo, padre y amigo, aunque estos roles a menudo pasaron a un segundo plano frente a sus ambiciones políticas. Su matrimonio con Aleida March, una luchadora revolucionaria, estuvo marcado por la complicidad ideológica, pero también por los desafíos de una vida dedicada a la lucha. El tiempo que pasó con su familia fue siempre breve, pero lleno de intensidad. Para sus hijos, el Che era una figura de inspiración, pero también un enigma. Escribió cartas llenas de consejos y reflexiones, como un padre que intenta transmitir lecciones de vida incluso desde la distancia. En estas correspondencias encontramos un lado más humano del Che, alguien que quería lo mejor para sus hijos, pero cuya ausencia era una constante dolorosa. Sabía que su elección de vida no le permitiría ser padre presente, pero creía que su sacrificio personal era necesario por un bien mayor. A pesar de su dedicación a la revolución, el Che también tuvo momentos de vulnerabilidad. En los informes de amigos cercanos, aparece como un hombre que amaba la literatura, la poesía y la filosofía. Encontró refugio en las palabras de Neruda y Marx, alternando entre el idealista ferviente y el soñador melancólico. Este lado íntimo revela que, a pesar de su imagen de determinación y fuerza, también fue alguien que buscaba respuestas a los dilemas más profundos de la existencia. La vida personal del Che fue una extensión de su lucha, pero también un espacio de conflictos internos. Se debatía entre el deber y el deseo, entre la revolución y el amor a su familia. Esta dualidad añade otra capa al misterio de la historia que rodea su figura. Después de todo, ¿cómo podemos equilibrar la dedicación a un ideal con las relaciones humanas que nos hacen quienes somos? Esta pregunta, que quizás el Che nunca haya respondido completamente, nos lleva a comprender mejor los sacrificios que hizo. La relación entre el Che Guevara y Fidel Castro fue mucho más que una asociación política. Era una conexión que combinaba admiración mutua, tensiones inevitables y un profundo respeto por las habilidades de cada uno. Desde su primer encuentro en México, Fidel vio en el Che no solo un hábil luchador, sino alguien con convicciones ideológicas tan fuertes como las suyas. El Che, a su vez, admiraba el liderazgo estratégico de Fidel y su capacidad para inspirar a las multitudes. Juntos, formaron un dúo que transformaría el curso de la historia cubana. Sin embargo, detrás de la fachada de camaradería, había claras diferencias entre los dos.
Fidel fue pragmático y moldeó sus decisiones de acuerdo con el escenario político global, mientras que el Che era más idealista y estaba dispuesto a seguir sus convicciones hasta las últimas consecuencias, incluso si eso costaba alianzas importantes. Estas diferencias se hicieron evidentes cuando el Che comenzó a criticar abiertamente a la Unión Soviética, mientras Fidel mantenía relaciones diplomáticas con el bloque comunista. Las tensiones aumentaron a medida que el Che buscaba expandir la revolución más allá de Cuba, un proyecto que no siempre contó con el pleno apoyo de Fidel. Aunque Fidel respetaba el espíritu internacionalista del Che, también sabía que las ambiciones globales de su amigo podían poner a Cuba en riesgo. Esta diferencia de prioridades resultó en la decisión del Che de abandonar el país, momento que marcó el inicio de su separación del gobierno cubano y de Fidel. A pesar de sus diferencias, Fidel y Che mantuvieron una conexión que iba más allá de la política. La partida del Che al Congo y luego a Bolivia estuvo acompañada de mensajes de aliento de Fidel, pero también de un sentimiento de pérdida mutua. Fidel nunca negó el impacto del Che en la Revolución cubana, y el Che siempre se refirió a Fidel como un líder indispensable. Esta relación, marcada por el respeto y los desacuerdos, sigue siendo un enigma histórico que intriga a estudiosos y admiradores hasta el día de hoy. La figura del Che Guevara está estrechamente ligada a los debates sobre derechos humanos, dividiendo profundamente las opiniones. Para sus seguidores, fue un libertador que luchó contra regímenes opresivos, sacrificándose por un ideal de igualdad. Para sus críticos, sin embargo, su carrera está marcada por acciones que violaron los mismos derechos que pretendía proteger. Esta paradoja alimenta el misterio de la historia que envuelve su figura, donde actos heroicos y decisiones severas conviven en una narrativa compleja. Una de las críticas más frecuentes está vinculada a los tribunales revolucionarios en Cuba, donde el Che jugó un papel activo en la ejecución de opositores. Sus detractores ven estas acciones como un claro ejemplo de autoritarismo, mientras que sus partidarios argumentan que fueron medidas necesarias en un momento de transición radical. El Che justificó estas decisiones como parte de la construcción de un nuevo orden, pero siguen siendo uno de los aspectos más controvertidos de su carrera. El Che también enfrentó críticas internacionales, especialmente de organizaciones de derechos humanos que condenaron sus prácticas por ser incompatibles con los valores que decía defender. Sin embargo, es importante recordar que operó en un contexto de guerra revolucionaria, donde las líneas entre justicia y represión a menudo eran borrosas. Este dilema plantea preguntas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Es posible luchar por la libertad sin comprometer los principios éticos fundamentales? El legado del Che en materia de derechos humanos sigue siendo una cuestión abierta, donde puntos de vista opuestos chocan continuamente. Es al mismo tiempo celebrado como símbolo de resistencia y condenado por métodos que crearon sufrimiento. Este contraste nos obliga a mirar más allá de las simplificaciones, explorando las capas más profundas de un hombre que vivió y murió en nombre de un ideal. Y entonces seguimos preguntándonos, ¿el precio de la revolución justifica sus medios? El Che Guevara, aunque profundamente influenciado por Marx y el materialismo dialéctico, no puede entenderse completamente sin considerar sus puntos de vista sobre la religión. Para él, la fe fue un obstáculo para la revolución. El Che creía que la religión era una herramienta utilizada por los poderosos para controlar a las masas, desviándolas de sus verdaderas condiciones de opresión. En este sentido, la visión del Che sobre la fe se alineaba con la crítica marxista al papel de la religión en las sociedades capitalistas, considerándola un opio del pueblo. En sus acciones y discursos, el Che fue inflexible en la separación entre religión y política. La Iglesia para él era un aliado del imperialismo, un impedimento para la verdadera emancipación de los pueblos.
Su postura no era solo ideológica. En Cuba, el gobierno revolucionario implementó políticas destinadas a neutralizar la influencia religiosa, incluidas restricciones a la Iglesia Católica y la promoción de la educación secular. El Che creía que para alcanzar la verdadera libertad, la gente necesitaba liberarse de las cadenas de la fe tradicional. Sin embargo, incluso con su postura agresivamente atea, el Che también mostró un profundo respeto por la espiritualidad popular de muchos latinoamericanos. Aunque rechazó a la Iglesia como institución, reconoció la fuerza de la religiosidad en las comunidades que lucharon junto a la revolución. Esto crea una contradicción fascinante. El Che no creía en Dios, pero entendía el poder que la religión ejercía sobre las conciencias y las luchas populares. Para él, la revolución debería reemplazar esta fe con un compromiso inquebrantable con la causa socialista. La relación del Che con la religión es un claro ejemplo de cómo veía el mundo a través del lente de la lucha de clases. Su visión de un mundo sin opresión estaba intrínsecamente ligada a la destrucción de instituciones que consideraba opresivas. Pero, a medida que evolucionó su trayectoria, también se encontró cara a cara con la complejidad humana que no puede reducirse únicamente a una lucha materialista. Esta confrontación con la espiritualidad y los valores culturales sigue siendo una de las claves para comprender las contradicciones de su legado. El Che Guevara tenía una visión ferozmente crítica de Estados Unidos, a quien consideraba el principal responsable de la explotación y subyugación de los pueblos latinoamericanos. Para él, Estados Unidos era el imperio que se alimentaba de la miseria de los países del sur, controlando sus economías e imponiendo un modelo capitalista que perpetuaba las desigualdades. Su discurso contra el imperialismo estadounidense fue incisivo, llamándolo bestia imperialista y responsabilizándolo de gran parte de los problemas sociales y políticos que enfrentaba América Latina. La postura del Che era clara: la revolución debía ser global, y la lucha contra el imperialismo debía librarse en todos los rincones del mundo. Su crítica al papel de Estados Unidos no se limitó a sus intervenciones militares. Vio la influencia cultural y económica estadounidense en sí misma como una forma de neocolonialismo. El Che creía que, al imponer su modelo de vida, Estados Unidos estaba destruyendo las culturas locales y la soberanía de las naciones, creando una dependencia económica y política que obstaculizaba el progreso de las poblaciones latinoamericanas. Con su resistencia al imperialismo, el Che no solo se opuso a Estados Unidos, sino que también inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo. Su crítica a la política exterior estadounidense, especialmente en el contexto de la Guerra Fría, llamó la atención de muchos que vieron en las palabras del Che una alternativa a las políticas de sumisión a los intereses del hermano mayor del norte. Esta posición lo convirtió en una figura venerada en muchas partes del mundo, especialmente en países que buscaban la independencia o que estaban bajo regímenes autoritarios aliados de Estados Unidos. Sin embargo, el antagonismo del Che hacia Estados Unidos también tuvo consecuencias significativas para Cuba, convirtiendo a la isla en blanco de hostilidad diplomática y económica. Su postura radical y su acercamiento a países como la Unión Soviética empeorarán las tensiones con Occidente, convirtiendo a la Revolución cubana en un símbolo tanto de resistencia como de confrontación directa con el imperio estadounidense. Y con eso, el Che continuó consolidándose como un símbolo global de resistencia, pero también como un personaje controvertido cuyas opiniones radicales sobre el imperialismo siguieron siendo tan controvertidas como sus propias acciones. El Che Guevara es un personaje que no se puede entender en términos absolutos. Es, en esencia, una paradoja. Mientras muchos lo ven como el héroe de la revolución, el defensor de la justicia y la libertad, otros lo acusan de ser un tirano disfrazado de libertador. Su mito, cuidadosamente construido a lo largo de décadas,
lo presenta como un ejemplo supremo de compromiso ideológico y coraje. Sin embargo, la realidad de tu vida es más compleja, llena de fracasos, decisiones difíciles y consecuencias imprevistas. ¿Cómo podemos entonces separar al hombre de la leyenda? La gran contradicción del Che es que se convirtió en símbolo de un ideal que él mismo ayudó a crear, pero también se alejó de sus propios ideales en determinados momentos de su vida. El Che creía en un mundo donde todos los hombres fueran iguales, pero sus métodos de lucha a menudo implicaban eliminar enemigos sin juicio. Predicó la solidaridad y el internacionalismo, pero a menudo se encontró atrapado por sus propias creencias, desconectado de las realidades locales. Esto revela la tensión entre el Che revolucionario y el Che humano, quien, al intentar cambiar el mundo, a menudo ignoraba los pequeños detalles que componen la complejidad de la vida. La figura del Che también estuvo influenciada por un continuo proceso de idealización y desidealización. Para quienes defienden su accionar, el Che fue un mártir que luchó por la causa hasta su muerte, un ejemplo de dedicación inquebrantable. Para los críticos, sin embargo, es visto como un personaje autoritario, cuyos métodos para imponer su visión crearon más sufrimiento que soluciones. Esta dualidad es el núcleo del mito del Che, una imagen que, aunque poderosa, no puede reducirse a una sola narrativa. De hecho, estas contradicciones son parte de lo que hace del Che una figura tan intrigante. Es al mismo tiempo un ícono de la resistencia y un hombre que cometió errores, un revolucionario que cambió la historia y una figura que planteó preguntas sobre los límites de la libertad y la justicia. Y es precisamente en estas contradicciones donde se encuentra parte del misterio de la historia, que no desapareció ni con el tiempo ni con la muerte del Che. El Che Guevara es una figura que no solo marcó la historia, sino que también se consolidó como un ícono cultural, explorado en libros, películas y documentales. Su vida e ideas han sido retratadas de diversas formas, cada una de las cuales busca capturar la esencia del hombre y el mito. La literatura y el cine ayudaron a perpetuar el legado del Che, destacando muchas veces su coraje, visión y determinación, pero, en otras ocasiones, mostrando las complejidades y contradicciones de su personalidad. La imagen del Che, desde el retrato icónico de Korda hasta las dramatizaciones cinematográficas, siguió evolucionando, dejando un profundo impacto en la percepción popular de su figura. El libro, Diarios de motocicleta, basado en los diarios del Che durante su viaje por América Latina, presenta un lado más íntimo y personal del revolucionario, revelando su despertar político y su creciente indignación ante las injusticias sociales. La película del mismo nombre, a diferencia de muchas otras representaciones, busca humanizar al Che, mostrándolo como un joven idealista en busca de respuestas. Este acercamiento intimista contrasta con otras narrativas que lo muestran como un líder despiadado y revolucionario, destacando la multiplicidad del personaje y la evolución de su pensamiento. En el cine, el Che fue retratado de diferentes maneras, a menudo como un héroe revolucionario que desafió al imperio estadounidense. Sin embargo, películas como Che el argentino, de Steven Soderbergh, también ahondan en las contradicciones de su figura, abordando no solo sus victorias, sino también sus fracasos y las tensiones que surgieron dentro de sus propias filas. Estos retratos muestran a un hombre que, aunque inmortalizado por la lucha, no fue inmune a los fracasos, mostrando que su trayectoria política estuvo lejos de ser una línea recta de éxito. El Che Guevara sigue siendo una figura literaria y cinematográfica compleja, cuyos ideales y acciones generan variadas interpretaciones. Su impacto en la cultura es un testimonio del poder de las narrativas, tanto para dar forma como para cuestionar la historia. Y así, el hombre que se convirtió en símbolo se perpetuó en historias contadas y recontadas,
manteniendo viva la llama del misterio de su vida y legado, al mismo tiempo que nos invitaba a reflexionar sobre lo que, de hecho, representaba para el mundo. Los diarios del Che Guevara ofrecen una mirada rara e íntima a su mente, revelando a un hombre en constante reflexión, luchando no solo con fuerzas externas, sino también con sus propias dudas y dilemas. Contrariamente a la imagen pública de un líder intrépido, los escritos del Che muestran a un hombre que cuestionó sus acciones y los efectos de sus decisiones. Sus diarios, que abarcan desde sus viajes por América Latina hasta su experiencia en la guerra de guerrillas boliviana, ofrecen información sobre la evolución de su pensamiento y el desarrollo de sus ideas revolucionarias. En sus notas, el Che expresa una mezcla de indignación y esperanza. Describió las condiciones de pobreza y desigualdad que encontró en su viaje por América Latina con brutal claridad, pero también reflexionó sobre los fracasos de la revolución, especialmente cuando sus esperanzas de una revolución continental enfrentaron inmensos obstáculos. Sus escritos muestran al hombre que luchó por comprender el peso de sus decisiones, tratando de reconciliar su fe en la revolución con los costos humanos de su lucha. Los diarios del Che también revelan el lado más humanizado del revolucionario. Escribió sobre su familia con cariño, a pesar de su distancia y ausencia. Sus registros personales, a menudo con un tono melancólico, demuestran su añoranza por su familia y su percepción de la difícil elección entre los deberes revolucionarios y los vínculos familiares. Estos momentos de vulnerabilidad nos ayudan a comprender cómo el Che no fue solo un luchador ideológico, sino también un hombre que, como todos nosotros, enfrentó profundos conflictos internos. Los diarios, por tanto, se convierten en una clave para comprender la complejidad del Che Guevara. No solo humanizan la figura del revolucionario, sino que también revelan los dilemas morales y existenciales de un hombre que vivió por una causa mayor que él mismo. Estos escritos son más que relatos de una lucha armada. Son reflexiones sobre el poder, la justicia, la libertad y, sobre todo, el precio de la revolución. Y es en esta lucha interna donde podemos encontrar quizás las respuestas a muchas de las contradicciones de su vida. El Che Guevara no solo dejó su huella en Cuba, sino que también se convirtió en una figura fundamental para varios movimientos revolucionarios en América Latina, incluido Brasil. En la década de 1960, sus ideas y su lucha inspiraron a los guerrilleros y militantes brasileños que lo veían como un símbolo de resistencia contra la dictadura militar y el imperialismo estadounidense. El impacto de su ideología fue profundo y pasó a formar parte del discurso de izquierda en muchos países de la región, incluido Brasil, donde el Che se convirtió en una figura venerada por su postura radical y su compromiso inquebrantable con la causa. El ejemplo del Che sirvió de modelo para los militantes que creían que la lucha armada era la única manera de derrocar regímenes autoritarios. Grupos como ALN, Ação Libertadora Nacional, y PCdoB, Partido Comunista de Brasil, tomaron al Che como referencia en sus estrategias de resistencia. La Revolución cubana y sus logros fueron vistos como una prueba concreta de que la lucha revolucionaria podía tener éxito, lo que alimentó el sueño de una revolución similar en Brasil, a pesar de la feroz represión y censura impuesta por la dictadura militar. Además de su influencia directa en la guerra de guerrillas armada, el Che también tuvo un impacto significativo en las ideologías políticas que dieron forma a la izquierda brasileña. Su crítica del imperialismo y el capitalismo, especialmente de los intereses de Estados Unidos en América Latina, fue absorbida por muchos intelectuales, activistas y políticos. Al mismo tiempo, su estilo de vida austero y su compromiso con la justicia social se convirtieron en símbolos de la lucha por la igualdad en un Brasil marcado por la desigualdad social y la opresión del régimen militar. Sin embargo, esta influencia no fue unánime.
Mientras algunos veían al Che como un héroe revolucionario, otros lo criticaban, alegando que sus ideas y acciones podrían conducir a un autoritarismo similar al que él combatió. Sin embargo, la presencia del Che en la memoria política brasileña sigue siendo fuerte hasta el día de hoy, no solo como un ícono de la resistencia, sino también como una figura que genera controversia y provoca debate sobre los límites de la lucha por la libertad. Su influencia permanece, dando forma al debate sobre el papel de la resistencia política en la historia de Brasil. La muerte del Che Guevara, en 1967, marcó el fin de una era, pero también dejó una huella imborrable en el mundo. Sin él, la Revolución cubana perdería a uno de sus más fervientes partidarios, y la lucha armada en América Latina tendría un rostro menos conocido, pero igualmente influyente. La ausencia del Che, sin embargo, no significó el fin de sus ideales. Al contrario, se convirtió en un símbolo eterno, una idea que trascendió su muerte física y se extendió a través de movimientos de resistencia en todo el mundo. Su ausencia de las trincheras no apagó la llama de la revolución, solo lo hizo más fuerte, más mítico. El impacto del Che Guevara después de su muerte es profundo, especialmente en países donde la lucha por la justicia social siguió siendo una prioridad. Incluso con la caída del bloque soviético y la creciente globalización, los ideales del Che de antiimperialismo e igualdad social todavía resuenan en muchos movimientos de izquierda. Su imagen, a pesar de su controvertida trayectoria, se ha convertido en un ícono cultural y político, utilizado en todo el mundo como referencia a la resistencia y la lucha por la libertad. Pero su ausencia también dejó un vacío en el liderazgo de un movimiento que necesitaría nuevas figuras para continuar su legado. Sin el Che, Cuba tendría que encontrar una manera de continuar su revolución sin su principal ideólogo y defensor internacional. Aunque Fidel Castro permaneció al mando, el foco de la revolución cubana evolucionó hacia una búsqueda más pragmática de supervivencia política y económica, en lugar de una expansión global de la revolución socialista, como había deseado el Che. La ausencia del Che también significó la pérdida de un símbolo para los jóvenes que, en los años siguientes, buscarían en otra parte inspiración para sus propias luchas políticas. Aún así, el mundo sin el Che no es un mundo sin su influencia. La idea de un mundo más justo e igualitario sigue siendo una causa compartida por muchos, pero la muerte del Che sacó a la luz una pregunta inquietante. ¿Sería posible mantener los ideales revolucionarios sin caer en las trampas de la violencia y el autoritarismo? La respuesta a esta pregunta, como a muchas otras que surgieron a lo largo de su vida, sigue siendo debatida, manteniendo vivo el misterio y la polémica que dejó el Che. El Che Guevara sigue siendo una figura polarizadora, alguien cuya vida y muerte despiertan intensa emoción y provocación. Para algunos es un héroe, un hombre que dedicó su vida a la lucha contra la injusticia y el imperialismo, dispuesto a sacrificarlo todo por un mundo mejor. Para otros es un asesino, alguien que, en nombre de sus ideales, se hizo responsable de actos de violencia y autoritarismo que mancharon su reputación. Pero quizás la verdadera respuesta no sea tan simple como elegir entre estas dos etiquetas. La trayectoria del Che es un viaje complejo, donde los límites entre héroe y villano se desdibujan en una niebla de contradicciones. Su deseo de liberar al pueblo lo convirtió en una figura admirada, pero sus acciones en nombre de esa liberación plantearon profundas preguntas sobre los costos de la revolución. La historia del Che es un misterio y, como todo enigma de la historia, no puede resolverse fácilmente. Sus hechos y fracasos continúan desafiándonos, obligándonos a reflexionar sobre lo que significa luchar verdaderamente por un mundo mejor. Al reflexionar sobre su vida, nos vemos obligados a confrontar no solo la figura del Che, sino también las preguntas universales que plantea su historia.
¿Hasta dónde vale la pena llegar en nombre de la libertad? ¿Cuál es el precio de la revolución y quién decide quién paga? El Che, con su valentía y sus fracasos, nos ofrece más preguntas que respuestas, más dilemas que soluciones. Su legado continúa provocando e inspirando, desafiando a generaciones a cuestionar los límites del idealismo y la acción. ¿Cuál es entonces la verdad sobre el Che Guevara? ¿Era un héroe o un asesino? Quizás la respuesta esté en la forma en que cada uno de nosotros interpreta la historia que dejó atrás. Lo importante es que su vida nos desafía a pensar más profundamente sobre las decisiones que tomamos en nuestra propia búsqueda de justicia, libertad y verdad. Y así, como en toda buena historia, el misterio del Che Guevara sigue vivo, invitándonos a seguir su viaje de reflexión y cuestionamiento. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.